Bienvenidos mis amados hermanos a la cuarta lección de Mateo 24. En esta lección vamos a estar viendo el siervo encargado de la casa de su Señor. Es muy importante y hemos visto en Mateo 24 cómo en el desarrollo de cada una de estas cosas el Señor nos permite poder entender y poder prepararnos para ciertos eventos, ciertas situaciones que se presentarán en el reino. El propósito siempre será tratar de ofrecerle a usted un poco más de información para poder trabajar de esta manera. Pero es muy importante siempre abordar que el Señor siempre pondrá en su casa a alguien para servirle. Y la lección de ahora nos va a permitir abordar un poco eso. Yo espero que también para usted pues sea un poco útil o de información tratando de encontrar. La lección número 4 nos llevará a terminar lo que es el capítulo 24 y también nos dará la oportunidad de saber que siempre habrá alguien responsable en la casa de aquel Señor a quien servimos. Lastimosamente, en muchos lugares, muchas ciudades grandes, la iglesia del Señor no está todavía. Y en otros lugares está, pero el siervo encargado de ese lugar a veces no hace el trabajo que debiera de hacer o se busca problemas o situaciones difíciles en ese lugar. Vamos a abordar esto de la mejor manera, tratando de ayudar un poco a nuestra hermandad y a aquellos pues que están pendientes de estos estudios. Vamos al texto que nos ocupará y espero que usted también vaya conmigo en esta dirección. El texto está en dos partes, la parte positiva y la parte negativa, porque así el Señor lo explica, así el Señor lo dictó en ese momento. Vamos a ocuparnos primero de la parte positiva y quiero que usted vaya conmigo en la lectura. Dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor pone sobre su casa, sobre los de su casa, para que les dé su alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo bien su trabajo. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi señor tardará, y empieza a maltratar a sus consiervos y va a comer y a beber con los de afuera, esto lo pongo yo, esto es decir, con los mundanos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos entonces a explicar el texto y a tratar de encontrar la aplicación para nuestro tiempo, porque es muy importante que podamos aplicarlo en nuestro tiempo. Vamos a la parte primera. Ahora vamos a ir al texto primero para que entonces empecemos a trabajarlo. ¿Quién es pues el siervo? Dos características muy importantes que este siervo debe de tener: fiel y responsable. Fiel y prudente, dice la Reina Valera. Entonces quiero ponerle esto porque me imagino que nosotros tenemos que tener alguna idea cuáles son las características que el Señor está buscando en este siervo. Si usted va a Hechos, cuando se escogen a los 7 diáconos, entonces usted va a encontrar otras características que se añaden también, pero que en este caso voy a utilizar solo este texto para darle a usted la idea principal. Fiel y responsable. Esas dos características las debemos de llenar al menos todos aquellos que queremos servir al Señor. Pero vamos a ver de qué manera nosotros debemos de estar calificados para poder convertirnos en esos siervos que el Señor necesita a donde Él nos lleve. Ahora hay una pregunta aquí: ¿quién es pues ese siervo? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Lo encontramos en Isaías cuando dice Dios: ¿y a quién enviaré? Y Isaías dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces necesitamos siempre hombres dispuestos o hombres que estemos dispuestos a ir y hacer lo que el Señor nos pide. Entonces hace la pregunta que ¿quién es? Ahí puedo estar yo, puede estar usted, pueden estar a todos aquellos hombres a quien Dios llame para cumplir una misión.
Pero vamos a entender un poco esta palabra, fiel. La primera expresión o la primera cualidad que debe de llenar o debe de tener aquel siervo a quien se le va a encomendar un trabajo es la fidelidad. La fidelidad es el punto esencial en esto para poder administrar correctamente la labor que se nos encomiende. Entonces, vamos a ver, porque hay muchos en nuestro tiempo infiltrados en el reino, y de eso nos vamos a enterar en un momento. La palabra fiel voy a explicársela porque me encontré con detalles muy interesantes a la hora de estar indagando. Engendrado legítimamente. Ese es lo que nos presenta la Biblia. ¿Por qué fiel lo podemos traer o tratar de esa manera? Porque el escritor está diciendo que aquella persona debe de ser engendrado legítimamente para que pueda ser fiel. Esto nosotros lo encontramos en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Quiero que le preste atención porque para mí mismo fue algo o un detalle que me llamó la atención a la hora que lo encontré. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo que sigue dice, estos no son engendrados por voluntad de carne ni de varón hablando físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué es lo que le quiero mostrar con este dato? Que dice Juan que Cristo vino a esta tierra a los suyos, hablando de los judíos, pero no le recibieron. Pero de ahí se extiende ese beneficio a todos los que le reciben a Cristo Jesús, les da el derecho de llamarse hijos de Dios. Entonces, la primera parte para que nosotros podamos ser engendrados legítimamente como hijos de Dios es creer en Cristo Jesús, ser bautizado para perdón de nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo. Y entonces el sello que recibimos del Espíritu Santo es lo que nos hace genuinos hijos de Dios por creer y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y de ahí dice uno que es verdadero, hablando de lo mismo. O sea, para poder nosotros ser fieles, para poder nosotros tener esa cualidad o esa actitud o ese don de la fidelidad, entonces aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido engendrado conforme al plan de Dios a través de Cristo Jesús, ese es genuino. Y no importa lo que pase en esta tierra. Y no importa las decepciones que se lleven en esta tierra, será un hombre que siempre mantendrá su fidelidad porque es genuino, porque fue engendrado genuinamente. Quiero que le preste atención a esto porque vamos a ser genuino en su llamado. Entonces, cuando encontramos a estos genuinos en su llamado, hermano, van a pasar el sufrimiento que tengan que pasar y siempre van a permanecer fieles al trabajo que se les haya encomendado. Observe en Juan capítulo 10, versículo 11 al 13. De estos tenemos un montón dentro de la iglesia. De esto está plagado el reino del Señor porque andan detrás de otras cosas. Estos no son engendrados legítimamente. Y voy a mostrárselo para que usted pueda probarlo donde usted se encuentra. Y esto le voy a dar algunos detalles en algún momento. Yo soy el buen pastor. Jesús dice, Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado. Hermanos, tenemos en la iglesia un montón de hombres que han entrado al ministerio pero por dinero. De donde puedan sacar dinero, de donde puedan conseguir el dinero, ellos van a ir y lo van a tratar de sacar. Ese es el asalariado. Observe, mucho cuidado, que no es el pastor. De quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es muy interesante a la hora que nosotros examinamos
en dónde se encuentra la iglesia en este tiempo y vemos cómo muchos predicadores emigran por el dinero, emigran buscando mejor posición, emigran a iglesias más grandes. ¿Cuál es la razón por la que ellos no les importa dejar las ovejas botadas? Porque son asalariados. Entonces es muy importante entender lo que el Señor nos está diciendo, porque el asalariado no es engendrado legítimamente y jamás va a permanecer fiel y jamás va a permanecer responsable porque es asalariado. No estoy en contra de que muchos hermanos, porque hasta yo mismo, recibimos el beneficio de estar a tiempo completo en el ministerio, pero que sea por nuestra labor, que sea porque hacemos el trabajo correctamente, que sea porque nos interesa primero ser encontrados fieles para que el Señor nos encargue eso y segundo, tener la responsabilidad sobre las ovejas que estamos encargados, sobre la casa donde estamos encargados, porque esa es la enseñanza del Señor Jesús. ¿Quién es el siervo fiel y responsable? A quien el Señor va a poner. Entonces aquí nos encontramos dos cosas. El siervo fiel o el siervo engendrado legítimamente, el siervo que es verdadero, el siervo que es genuino en su llamado, hermano, ese la pasará difícil y siempre permanecerá fiel. Entonces Dios es el que ve nuestros corazones y el que ve nuestras intenciones. El Señor Jesús habla sobre el asalariado para que nosotros tengamos también esa idea. ¿Cómo es aquel siervo que está en tal parte? ¿Cómo lo podemos nosotros catalogar? ¿Por el dinero o por el amor a las ovejas? Entonces esto es muy importante de siempre tenerlo en cuenta. El Señor anda buscando a ese siervo fiel y responsable. ¿Qué es responsable? Vamos a también a verlo aquí para que antes de eso quiero mostrarle a ustedes hombres que han sido llamados a los planes de Dios, al servicio de Dios en otros tiempos. Y a medida lo relacionamos con esto, observe lo que pasa. El llamado de Dios a Noé. Dios llamó a Noé y lo llamó con un propósito y con un plan bien grande. Y lo puso a hacer un arca que requería un trabajo monumental. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Samuel, a Jeremías, a Juan el Bautista, al apóstol Pablo y a Timoteo. Cada uno de ellos fue fiel, cada uno de ellos fue responsable en la misión que le encomendaron. Cada uno de ellos se dio a sí mismo al servicio de su Dios y de su Señor. Tanto así que el apóstol Pablo dice, estoy dispuesto a gastar lo mío, a gastarme a mí mismo y a gastar lo mío en predicar el evangelio del Señor. Es fácil gastar lo de otros, queriendo hacer el trabajo del Señor, pero de ese es el asalariado que el Señor habla. Cuando la cosa se le pone difícil, entonces simple y sencillamente se va. Y cómo queden aquellas ovejas no le interesa. Incluso hay muchos asalariados que lo que llegan es a destruir un pequeño rebaño del Señor. Entonces esto también es muy importante de examinarlo porque el Señor anda buscando a aquellos a quienes Él va a encargarle su casa. Cuando vamos a la palabra responsable, dice dedicado y comprometido. Cada uno de ellos fue dedicado y comprometido al llamado que Dios le hizo, al encargo que Dios le hizo. Entonces esto debe de ponernos a pensar, ¿cómo estoy trabajando yo donde me encuentro en este momento? ¿Para quién es mi trabajo? ¿Sobre qué yo tengo que estar siempre haciendo mi labor? Entonces primero debo de entender ¿por qué estoy aquí? Y si en realidad estos dos requisitos están en mi persona. Yo tengo que examinar eso. Porque el Señor Jesús dice fiel y responsable. A ese ando buscando. Entonces va a darle un trabajo que nosotros debemos de entenderlo conforme lo que el Señor presenta. Observe, dice siervo fiel y responsable. Voy a mencionarle un poco sobre este trabajo porque es aquí donde el Señor Jesús nos lo presenta. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, apacienta mis ovejas. Resulta que nosotros somos puestos para alimentar a un rebaño que no nos pertenece. El Señor Jesús le hace a Pedro esta observación y le dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás,
¿Me amas más que todos estos? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿De quién son? No eran de Pedro. Observe más adelante: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En las tres expresiones aparece apacentar, pastorar, apacentar y mis. Entonces, las ovejas que nosotros estamos supuestos a cuidar, que estamos supuestos a alimentar, no son nuestras. Son las ovejas, es el rebaño del Señor. Es el rebaño de mi Señor. Donde me encuentro en este momento es el rebaño, donde usted se encuentre es el rebaño de su Señor. Entonces debemos nosotros llenar las cualidades que se nos requieren, fiel y responsable. Cuando llenamos esas cualidades, el Señor quiere asegurarse que Pedro entienda qué es lo que le está pidiendo. Que Pedro entienda que la responsabilidad que le van a delegar va a requerir un alto grado de fidelidad y de responsabilidad. Porque servimos a un Señor por fe. Servimos a un Señor a quien nosotros no podemos palpar ni mirar, sino solo a través de la fe. Entonces, si nos descuidamos, podemos nosotros caer en el cubículo de los asalariados, de aquellos que están interesados por el dinero y por lo material más que por otra cosa. No estoy en contra del ancianado dentro de la iglesia. Quiero aclarar esto porque algunas veces se puede pensar que al hablar de esto, pues entonces los ancianos quedan por fuera. No, estoy hablando de aquellos que somos puestos para alimentar las ovejas. Aunque el apóstol Pablo en el libro de los Hechos menciona esto para los ancianos, pues somos nosotros los que estamos alimentando siempre a las ovejas, los predicadores, somos los que alimentamos siempre a las ovejas. Y esto solo quiero dejarlo en su mente. Los predicadores somos responsables de alimentar a las ovejas. Entonces es muy interesante entender de que hay una responsabilidad. Los ancianos son responsables de administrar la vida espiritual de las ovejas y los bienes materiales de la iglesia. Entonces son trabajos que están siempre unidos, pero cada uno desarrolla su ministerio como el Señor lo pide. Hay en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 las 7 iglesias. Quiero que le preste atención a esto, lo que le voy a decir. Cuando se le escribe a cada iglesia, dice: escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna, en Pérgamo, en Éfeso, en Tiatira, en Filadelfia. Entonces se hace una petición y Dios dice: escríbamele al ángel que está en tal parte. El mensaje primero va dirigido a la persona que está encargada de ese rebaño en ese lugar. ¿Por qué Dios encarga a alguien de su rebaño? Porque ese es el responsable. Delante de Dios es el responsable. Yo soy responsable de lo que pasa en el rebaño que está en Laurel, del ministerio hispano. Yo soy responsable de lo que está pasando. Los ancianos administran todo. Los ancianos dedican su tiempo. Pero el responsable de alimentarlas es aquí su servidor. Es aquí su servidor el que debe de alimentarse todo el tiempo, prepararse todo el tiempo, porque tiene un trabajo arduo que hacer con ese rebaño. Un rebaño que necesita comer siempre saludable, un rebaño que necesita alimentarse siempre nutritivamente para poder crecer y poder siempre estar saludable. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo hablándole sobre aquellos que tenemos que tener una vida espiritual sana. Entonces habla de una sana doctrina. Para poder crecer espiritualmente sano, tenemos que tener una sana enseñanza. La sana enseñanza siempre estará libre de cualquier contaminación. Ese es el alimento por el cual yo debo de estar siempre ocupado y preparándome para llevarle a las ovejas de mi Señor un buen alimento todo el tiempo. Cuando Dios dice: escríbamele al ángel que está, pongámoslo en Filadelfia. Entonces Dios le manda el mensaje a ese para que ese sepa de quién llega ese mensaje. Entonces, y ahí le va a decir el dato que se le ha mandado. Entonces, esto, hermanos,
Esto es para que entendamos, todos los predicadores tenemos esa misma responsabilidad, donde quiera que nos encontremos. Cuando Dios llamó a Noé, Dios no hablaba con los hijos de Noé, hablaba con Noé. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a alguien, siempre se dirigía a esa persona. Cuando Dios llamó a Moisés, era con Moisés la conversación. Dios siempre se comunicará y siempre hará responsable al siervo que ha puesto sobre su casa en ese lugar. Entonces, esto es lo que nosotros nos encontramos. El Señor le dice a Pedro, usted apaciente mis ovejas, son mías, no son suyas. Usted solo cuídemelas. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es cuidar las ovejas de nuestro Señor. Vamos un poco más adelante porque tenemos aquí los otros versículos que tienen que ver con la primera parte. A quien su Señor pone sobre. Esto es muy importante. Hermanos, es muy importante. Los predicadores debemos de entender que es muy importante. No somos dueños de ese rebaño. No somos nosotros los que hemos comprado ese rebaño. Somos administradores de ese rebaño. Pero préstele mucha atención a esto. Nosotros estamos sobre la casa en ese lugar. No le estoy diciendo que con esto nosotros vamos a adueñarnos o que nosotros vamos a maltratarlos o que nosotros... No, mucho cuidado porque la segunda parte es la advertencia sobre que hagamos nuestro trabajo bien. Sobre los de su casa. ¿Para qué? Vamos a ver. Para que les dé su alimento a tiempo. Donde estoy trabajando, donde estoy encargado de este rebaño, el Señor me ha puesto sobre sus ovejas, no para maltratarlas, no para descuidarlas, sino para que pueda alimentarlas, porque es muy importante para que les dé su alimento a tiempo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Que esas ovejas estén bien alimentadas, que esas ovejas tengan agua, que esas ovejas estén siempre saludables espiritualmente. Ese es mi trabajo. La palabra debe de llegar a esos corazones. Pero es muy importante, porque muchas veces estas ovejas quieren maltratarlo a uno o se rebelan en contra de uno. Estas ovejas a veces son rebeldes, pero yo tengo que saber dónde estoy parado. Una de las cosas, hermanos, que es muy importante entender es lo que el apóstol Pablo le quiso enseñar a los hermanos en Colosas. Observe lo que Pablo hace y el respeto nosotros de ellos lo vamos a tener de esta manera. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Muchas veces estas ovejas quieren o van a pretender faltarnos el respeto. Yo debo de tener mucho cuidado en esto. Gozarme, dice el apóstol Pablo, en el padecimiento por las aflicciones del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo tengo que estar dispuesto a soportar lo que venga con tal de cuidar ese rebaño. A ese rebaño van a venir muchos lobos, a ese rebaño van a venir muchos queriéndolo destruir, y muchas veces este rebaño se rebelará en contra de aquel que está cuidándolos. Y entonces dice el apóstol Pablo, para que nosotros tengamos mucho cuidado, de la cual fui hecho ministro. Nosotros solo ministramos, nosotros solo cuidamos, nosotros solo estamos para alimentarlas, pero también debemos de tener el respeto de ellos. Yo siempre le digo a los hermanos, yo no le falto el respeto a ninguno de ellos y espero que ellos hagan lo mismo conmigo. Pero siempre habrá uno que otro que quiere brincarse esa línea. Y en mi caso, yo no lo permito. Yo no lo permito. Yo no le permito a alguien que ni me grite, ni me hable golpeado, ni esté haciendo cosas que no debe hacerlo. Yo no lo permito. Porque es una línea de respeto, es una línea que debemos de mantener. Yo no le falto el respeto, siempre me porto seriamente con ellos porque debo de cuidar entonces lo que es la vida que el Señor me ha puesto las ovejas que el Señor me ha puesto en mis manos. Entonces Pablo dice, del cual fui hecho ministro. Una cosa muy importante es que el Señor nos haya tomado y nos haya puesto en eso. Otra cosa es irnos a meter nosotros.
Si es por dinero, hay muchos metidos, y de esos, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Entonces, preste y abra sus ojos para que un día pues no vaya a caer usted en una situación como esa. Versículo 46. Dichoso aquel siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo bien su trabajo. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús? Hablando de aquel siervo a quien le encargan esto. Dichoso aquel siervo, bienaventurado aquel siervo, que cuando su señor venga, cuando su señor regrese, porque el asunto es que le encarga las ovejas porque se va, porque no va a estar ahí. Lo mismo le dijo el Señor a Pedro. ¿Me amas? Entonces apaciente mis ovejas. Y se lo pregunta 3 veces. Ese amar a Jesús, hermanos, debe de ser genuinamente, para que entonces estemos dispuestos, así como el apóstol Pablo, a sufrir por ese rebaño, a pasar dificultad por ese rebaño. Entonces, esto es la parte que el Señor Jesús dice, dichoso aquel siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo bien su trabajo. Ese haciendo bien su trabajo significa entonces que aquel siervo debe de estar muy ocupado, debe de ser responsable en lo que está haciendo, debe de ser cuidadoso en lo que está haciendo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo va a poner. Hermano, la recompensa por servir a mi Señor, la recompensa por cuidar las ovejas de nuestro Señor es grande. La recompensa por cuidar las ovejas de aquel que nos las confía es grande. Entonces tomemos en serio esta responsabilidad. Si es por salario, tenga mucho cuidado. Porque puede ser que usted no tenga amor por esas ovejas y va a vivir peleando con esas ovejas, va a vivir discutiendo con esas ovejas, va a estar en una situación mala con esas ovejas y va a haber una tensión en ese rebaño porque no hay respeto ni hay amor por ese rebaño. Entonces esto, hermanos, es muy delicado y es muy peligroso. A veces hay lugares donde parece más un ring aquel de buscando poder entre uno y otro, que un lugar donde se apacientan las ovejas, un lugar donde se sepa cuál es la posición de cada uno de nosotros. Y en eso necesitamos trabajar arduamente. Vamos un poco más adelante, porque quiero mostrarle a usted errores que no debemos cometer los siervos encargados de la casa de nuestro Señor. Errores que no podemos cometer. Y esto nos va a poder ayudar un poco. Primero, descuidar nuestra familia. Eso no puede ser. No podemos descuidar a la esposa ni a los hijos. Errores que yo no puedo cometer. Mi primera iglesia es mi hogar. Mi primera iglesia es mi familia. Mi primera iglesia es aquella que me da soporte para poder entonces tener también algo que mostrarle a la iglesia. Si mi primera iglesia fracasa, pues lo demás también se va debilitando poco a poco. Hay muchos hermanos que en el interés de ayudar a otros han descuidado a los suyos. No lo creo correcto ni conveniente. Mi primera preocupación debe de ser salvar los míos, que los míos se edifiquen cuando este servidor se para a enseñarle a la iglesia. El día que mi predicación, que mi mensaje no edifique a mi esposa ni edifique a mis hijos, ese día yo empecé a perder, por no decir que ya perdí, entonces todo propósito para con los demás. No puedo ser luz para los de afuera y oscuridad para mi casa. Eso le ha pasado a mucho predicador. Eso le ha pasado a mucho que está encargado de algún rebaño. Han perdido su familia. Y creo, hermanos, con mucho amor se lo digo, no sé si a usted le ha pasado eso, se lo digo con mucho amor. Creo que debe de examinar esa situación. ¿Por qué? Porque entonces el arrastre nuestro no va a ser tan fuerte como cuando nosotros cuidamos a nuestra familia, a nuestro rebaño primero. Entonces esto es muy importante. No puedo cometer ese error y de eso trato de tener mucho cuidado. Dios me libre, Dios me guarde. Satanás siempre anda metido tratando de destruirlo a uno, de derribarlo a uno, pero procuro al menos por ahora mantener siempre mi familia y mi oración es mantener siempre mi familia en el Señor y mantenerme lo más lejos posible de cualquier situación que pueda traerme conflicto. Entonces, préstele mucha atención a esto. Son pocas las veces que salgo sin mi esposa y sin mis hijos, por ahora.
Entonces, si le ruego al Señor que me mantenga eso. Yo admiro a aquellos hombres que van siempre con su esposa a donde los invitan a predicar, donde los invitan a que vayan a llevar esa palabra. Yo los admiro porque es sacrificio que se hace. Y le digo a usted, mi hermano, y que si no lo acostumbra, sería bueno entonces que lo acostumbrara para que fuera trabajando en esa dirección. Hay muchos que han fracasado porque se van solos y a veces por varias semanas. Entonces, y eso no está bien. Se lo digo como hermano, se lo digo como consiervo, se lo digo como alguien que lo entiende de esa manera. Vamos un poco más adelante. Ahora dice, mantener una línea de respeto con los consiervos que tenemos. Los consiervos serán siempre aquel rebaño que cuidamos. Ahí hay varones que nos ayudan a servir, ahí hay varones que nos ayudan a predicar, ahí hay varones que nos ayudan a mantener el rebaño siempre junto. Entonces necesitamos mantener una línea de respeto. Y aún con las hermanas, una línea de respeto, porque esa línea de respeto siempre va a marcar aquel cuidado que debemos de tener el uno con el otro, los unos con los otros. Entonces, cuando esta línea de respeto se quiebra, cuando nosotros permitimos que esto no sea el estándar que nos debe de cuidar, entonces vamos al fracaso, porque eso es lo que no va a dejar fluir siempre en la iglesia aquel cuidado que debemos de tener. Una de las cosas que siempre hablo con la iglesia es mantengamos el respeto unos de otros. Se lo repito a la iglesia una y otra vez. Se lo repito a los hermanos una y otra vez. Mantengamos el respeto el uno con el otro. Cuando lo mantengamos, cuando yo tenga ese cuidado de respetarle siempre, entonces voy a tener esa línea bien diseñada para que mantengamos la paz y podamos seguir hacia adelante. Tercero, no hacer acepción entre los hermanos. Esa es otra de las cosas que necesitamos, no hacer acepción entre un hermano y otro. Necesitamos siempre nosotros mantener ese equilibrio. En la congregación donde sirvo, a todos es un estándar. De la misma manera que trato a uno, trato al otro. De la misma manera que tengo que escuchar cuando hay una situación, escucho al otro. Entonces, siempre debo de mantener ese cuidado, de no tener ese favoritismo por uno o por los otros. Siempre habrá hermanos con quienes nos llevamos mejor. Siempre habrán hermanos que están más pendientes de uno, que están más cerca de uno, que lo visitan más a uno, que se preocupan más por uno que otros. Pero eso no nos da el hecho de que a la hora de una situación entonces nosotros favorecer algo que no nos conviene, ni nos beneficia, ni nos ayuda, porque igual todas son ovejas de nuestro Señor y debemos de tener ese gran cuidado. Así que aquí le dejo estos tres cosas que usted necesita pues examinar. Ahora vamos a la parte negativa del contexto del Señor Jesús. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a maltratar a sus consiervos y se vaya a beber y a comer con los de afuera, esto en negro yo lo pongo para que usted tenga una idea, esto es igual que decir con los mundanos, o sea que empieza aquel siervo a relacionarse más con los mundanos. Hay mucho hermano que predica el evangelio y siempre se envuelve en deportes y anda jugando con los mundanos, fútbol o esto o lo otro, se mete en situaciones que no debe. Esto es muy peligroso. Hay muchos hermanos que han fracasado así y muchos que yo conozco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor Jesús comienza a advertir a aquel siervo malo comenzare a hacer esto. Entonces yo le pongo que a relacionarse con los mundanos porque eso es lo más seguro que pasa. Mire lo que dice el Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Entonces empezamos a darnos cuenta que el Señor ahora en la advertencia que hace, primero nos dice que aquel que se cansó de esperar, que se cansó de estar sufriendo en el ministerio, entonces empieza a relacionarse con los mundanos. Ahora el Señor Jesús dice, su lugar será con los hipócritas, porque no fue fiel, porque no fue responsable, porque no fue alguien que se ocupó y se interesó en mantener ese equilibrio, quién es él, qué representa y de qué está encargado. Yo tengo que tener mucho cuidado
en el andar diario, en el andar en mi vida, porque entonces si no estoy con los ojos puestos en esto, puede ser que comience a hacer las cosas equivocadas. Vamos a ver un texto en Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 al 4. Dios manda a reprender a los malos pastores de Israel, pero para que usted tenga un dato y lo pueda examinar más detenidamente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Hay mucho predicador, hay mucho hermano en el ministerio apacentándose a sí mismo. Vive del ministerio porque recibe un buen salario y vive de la mejor manera. Y eso, hermanos, es peligroso. Porque está más ocupado en apacentarse a sí mismo, en cuidarse a sí mismo, en no maltratarse a sí mismo, que en hacer el ministerio, que en hacer el trabajo. Hay muchos hermanos que yo los admiro por el arduo trabajo y el esfuerzo que ponen en el ministerio. Como también conozco a otros como estos, que lo que hacen es apacentarse a sí mismo, andar bien vestiditos, andar de una manera muy limpia, sin mucho trabajo. Mucho cuidado, hermano, porque el Señor mandó una reprensión a través del profeta Ezequiel. Dice: profetiza y di a los pastores de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a las ovejas? ¿No es eso lo que tienen que hacer? Coméis la grosura y os vestís de su lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Esto es lo que Dios le manda decir a los pastores de Israel, que tenían la responsabilidad de cuidar, administrar, como dijo el Señor Jesús a Pedro, de apacentar aquel rebaño de Dios que era la nación de Israel. Antes bien, nada más se beneficiaban de las ovejas. Hermanos, tenemos que tener bastante cuidado en nuestro tiempo, porque de lo contrario, siempre vamos a estar viendo y viviendo estas situaciones. Necesitamos hacer un cambio y necesitamos ver qué hombres también son dignos de admiración por el trabajo que desarrollan. Pero también señalar a aquellos que son asalariados y que solo les interesa el dinero. Con esos tenemos que tener mucho cuidado. Yo se lo digo desde aquí. Dios nos ayude y permita, hermanos y amigos, que tengamos nuestros ojos abiertos, y aquellos que estamos en el ministerio busquemos ser encontrados fieles y ser encontrados responsables cuando nuestro Señor venga. Gracias por escuchar siempre y estar pendiente siempre de este trabajo que estamos haciendo para ustedes. Nos vemos en la conclusión de Mateo 24.